ACBMDA, control hidráulico dependiente de las RPM. El motor variable ACBMDA está diseñado para usarse en transmisiones hidrostáticas de maquinaria pesada, en combinación con la bomba variable A4BGDA. La bomba variable A4BGDA genera una señal de presión piloto PST en función de las RPM del motor diésel. Esta señal, junto con la presión de trabajo PHD y la presión del resorte PF, provoca que suba o baje la válvula de control, y esto permite que salga o ingrese el aceite al pistón PM1, cambiando el VG del motor hidráulico. Se puede ver aquí a la válvula de control y al pistón que va a cambiar el VG en el motor variable ACBM. Relación de áreas que existe dentro del mecanismo, ¿no?, de angulación del pistón de control, ¿no?, del VG. Vemos aquí que la válvula de control presenta dos áreas características, A1 y A2, y está influenciada por tres presiones. Una presión que va a ser la piloto, otra presión que va a ser la presión HD hacia abajo y la presión de resorte. Tres presiones intervienen en ese pistón. La relación de áreas entre estas dos áreas sería de 100 a 5 o de 100 a 8. La relación de áreas de este pistón de control está en una relación de áreas de 1 a 2. Muy bien, entonces para estos sistemas DA1, DA2 y DA3, la relación de áreas sería 5 a 100, la válvula de control. Y para DA4, DA5 y DA6, la relación de áreas sería de 8 a 100, para la válvula de control. Muy bien, podemos ver lo que indica el manual de RESRO. Indica la relación de DA, DA1, DA2, DA3, DA4 y DA5, indicando que de DA1 a DA3 sería una relación de áreas de 5 a 100, y DA4 y DA6 una relación de áreas de 8 a 100, para la válvula de control, ¿no?, el pistón de la válvula de control. Acá hay un problema porque indica RESRO que es una relación de presiones, indica acá. Presión piloto entre la presión HD, ¿no?, que es de la presión de trabajo. Pero se está olvidando de la presión de resorte. Entonces, no sería en realidad esta la relación de presiones. Esta simplemente es la relación de áreas. Sería A2 entre A1, A2 entre A1, A2 entre A1. Vamos a determinar la relación de presiones en la válvula de control. Tenemos la válvula de control, las áreas que intervienen en la presión. En A1 sería PCT y en A2 la presión PHD, ¿no?, de trabajo. Y abajo está la presión de resorte, ¿no?, E. Esa relación de áreas sería de 5 a 100, ¿no? Entonces tenemos un equilibrio de fuerzas en la válvula de control. Tenemos la fuerza piloto PCT, que es igual a la fuerza HD, la presión de trabajo, más la fuerza del resorte, F. Entonces sería PCT por el área 1, es igual a PHD por el área 2, más PF sería la fuerza, la presión del resorte. Despejando el área 1, tenemos esa relación, donde PF entre área 1 es un valor numérico, es una constante, por lo tanto se puede simplemente redondear un valor numérico de PF, ¿no? Como pueden ver ahí. Y vemos que la relación de áreas A2 entre A1 es igual a 5 entre 100, ¿no? Esta sería la relación de presiones de la válvula de control, que en realidad sería la presión de inicio de regulación, ¿no? La presión de inicio de regulación para que la válvula se mueva, tanto hacia arriba como hacia abajo, dependiendo si es inferior a la presión piloto. Si es superior a la presión piloto, se va a mover hacia arriba. Si es inferior a la presión piloto, PCT, se va a mover hacia abajo. Relación de áreas del pistón,
que es una relación de áreas de 1 a 2, ya sabemos, o 2 a 1, del equilibrio de fuerzas. Este sí interviene solamente dos presiones, la presión PhD de trabajo y en la parte inferior la presión PM1, ¿no? La presión de control, la que ingresa para que mueva al pistón. Entonces, fuerza M1 es igual a fuerza HD del equilibrio de fuerzas. Entonces, presión M1 por el área B es igual a presión HD por el área A. Despejando área B, tenemos igual a PhD por área A entre área A entre área B, ¿a qué es igual? A 1 entre 2, ¿no? Entonces, la relación de presiones del pistón sería presión M1 es igual a la mitad de la presión de trabajo. Entonces, esa es la presión que yo necesito para que se mueva ese pistón. Simplemente que sea la mitad de la presión de trabajo en la parte inferior para que se mueva hacia arriba, ¿no? Superior a eso. Muy bien. Vamos a calcular aquí de manera indirecta la fuerza en el resorte F, ¿no? La presión del resorte F. Vamos a ver. Este sería el tornillo de regulación, ¿no? De ajuste de resorte F para la relación de áreas de 5 a 100 de la válvula de control. Pueden notar aquí que este tornillo, si yo lo aprieto, se destensa este resorte, esta fuerza. Pero si yo lo aflojo, se tensa, ¿no? Aumenta la presión, la fuerza. Es inversamente proporcional. Si tenemos, por ejemplo, la bomba 4VGDA ofrece una presión piloto máxima de PST igual a 20 bares. Sabemos que la bomba A4VGDA está regulada para que entregue esa presión piloto, PST de 20 bares. Eso ya depende de la bomba, la que viene. La presión de trabajo a la que empieza a oscilar a VGmin debe ser PhD igual a 220 bares, lo que significaría que la presión en M1 debe ser PM1 igual a 110 bares. ¿Bien? Entonces, en esa condición de equilibrio vamos a hallar la fuerza del resorte. Tenemos los siguientes datos. Hallando la presión del resorte F en el punto de equilibrio, inicio la regulación a VGmin. Tenemos la fórmula de equilibrio entre la fuerza piloto es igual a la fuerza I en la parte de inicio de regulación, ¿no? Que es, la hemos hallado anteriormente, que sería una relación de la presión de trabajo más la presión del resorte. Ya lo hallamos anteriormente. Tenemos los datos. Presión piloto PCT es igual a 20 bares y presión de trabajo que queremos es 220 bares. Vamos a ver el resorte a cuánto estaría regulado. Reemplazando datos, hallando y despejando, obtenemos que la fuerza de resorte es 9 bares. De manera indirecta, ¿no? Qué difícil saber realmente cuál está el resorte, pero indirectamente podemos determinar que está a 9 bares. Aquí un dato, el tornillo de ajuste de resorte F. Dice, apriete en sentido horario, ¿no? Si aprietas el resorte, la presión del resorte disminuye. Como explicamos anteriormente, si apretamos, se destensa este resorte, ¿no? Como pueden ver. Y si aflojo, antihorario, la presión del resorte aumenta. Si yo aflojo, se comprime este resorte más, o sea, hay más tensión, más empuje de la fuerza F. Gire cada octavo de vuelta y verifique, ¿no? Lo que te recomienda RegRock. Es un giro preciso, ¿no? Cada octavo de vuelta y ver si subió o bajó la presión PM1, ¿no? La PM1, nosotros vamos a tener que ver la PM1, ¿no? Cuando llegue aquí el aceite ingresa, va a ser la mitad de la presión de trabajo para que lo levante, ¿no? Lo levante al pistón. ¿Sí? ¿Qué pasaría con PhD si aflojo más el resorte? Recuerden que si aflojo, aumenta más la presión, ¿no? En el resorte y sube a 12 bares la fuerza del resorte, la presión. Tenemos los datos, PCT igual a 20 bares, F 12 bares, PhD no se sabe cuánto está. Repasando los datos, tenemos que PhD es igual a 160 bares, ¿no? Disminuyó. Y PM1 llegó a 80 bares. Muy bien. Tratando de explicar esto, ¿qué quiere decir? Que yo
Aflojé el resorte, aflojé el tornillo. Este tornillo lo aflojé. Entonces, ¿qué ocurrió? Aumentó la compresión de este resorte. Hubo más fuerza F. Por lo tanto, HD no necesita tener tanta fuerza, ¿no? Porque ya esta fuerza F tiene un poquito más. Entonces disminuye la fuerza de trabajo para que logre la relación de equilibrio, ¿no?, entre estas dos con esta. Entonces, como se dice, si esta subió, esta bajó, ¿no? Para que iguale a PCT, ¿no? Si esta subió en fuerza, esta tuvo que bajar. ¿A cuánto bajó? A 160 bares, con 12 bares de fuerza en el resorte, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría con PHD si aprieto más el resorte? Si aprieto más, ¿qué significaría? Que se destensa el resorte, ¿no? Bajaría en fuerza a 7 bares. De 9 baja a 7 bares. A ver qué ocurre. Reemplazo valores y me sale que PHD de trabajo va a ser 260 bares ahorita y PM1 va a ser a 130 bares. Subió la presión de trabajo PHD, ¿no? Y eso tiene lógica porque si yo aprieto más el resorte, este señor se destensa. Es B, el resorte pierde fuerza. Por lo tanto, HD tiene que aumentar un poco más para que logre igualar a PCT, ¿no? Y superarla incluso. Entonces aquí apreté más, se aflojó y HD tuvo que subir un poco más para lograr vencer a PCT. Entonces acá llegó a 260 bares. Entonces vamos a ver paso por paso. Primer caso, si la presión piloto PCT es menor a la presión de inicio de regulación. Vemos ahí la fórmula, ¿no? PCT menor a la presión de inicio de regulación, que es toda esa fórmula que vemos a la izquierda. En el arranque del equipo y a velocidades bajas, la presión piloto PCT es baja. Claro, recién está empezando. La presión piloto todavía no llega a 20 bar, está baja. Por lo tanto, PCT es menor que la presión de inicio de regulación. Entonces la válvula de control se mantiene arriba. Ahí se puede ver la fuerza PHD por la relación de área 5 a 100 más PF del resorte es superior a la fuerza PCT. Válvula del control sigue arriba. En consecuencia, PM1 está en descarga drenaje. Y si PM1 es menor a PHD entre 2, entonces el pistón se mantiene abajo en VGmax. Mayor par, menor velocidad de rotación. Ahí se puede ver que está en descarga, ¿no?, en la parte de M1. Por lo tanto, PM1 es menor que PHD entre 2. Se mantiene en VGmax. Segundo caso, presión piloto PCT es mayor o igual a la presión de inicio de regulación. Entonces estamos igual con el equipo aumentando en aceleración, avanzando, ¿no? Estamos un poco más acelerando. En alta velocidad de traslado, la presión piloto PCT se eleva al máximo. Entonces iguala o supera a la presión de inicio de regulación. Por lo tanto, la válvula de control baja. Pueden ver ahí. PCT, presión piloto que viene de la bomba 4VG, es mayor que la presión de la relación de áreas en la válvula de control más la fuerza del resorte. Por lo tanto, válvula de control baja. ¿Qué ocurre? La presión de trabajo PHD fluye al pistón como PM1, y si PM1 es mayor que PHD entre 2, entonces el pistón sube de VGmax a VGmin, menor par, mayor velocidad de rotación. Se puede ver que ingresa como PM1, y si PM1 es mayor que PHD entre 2, ¿no?, se eleva y llega a superar la más mayor de la mitad de la fuerza de la presión de trabajo, eleva a VGmin. Y el tercer caso es presión de inicio de regulación es mayor que la presión piloto. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Esa inversión de resultados. En alta velocidad de traslado, pero en subida, ¿no? Entonces la presión de inicio de regulación se eleva debido a que el PHD aumenta, ¿no? La presión de trabajo aumenta. Por lo tanto, supera la presión máxima PCT. La válvula de control sube. Ahí se puede ver, ¿no? En la cuesta se eleva la presión.
PhD se va a elevar, ¿no? Entonces, más PF supera a PST, la presión piloto, a pesar de que está en la máxima, ¿no? La logra vencer. En ese momento, ¿qué ocurre? El válvula de control sube. Entonces PM1 se descarga a drenaje, ¿no? Y si PM1 es menor a PhD entre 2, el pistón baja de VG min a VG max, mayor par, menor velocidad de rotación. Ahí se puede ver que se descarga y si PM1, como indica, es menor a PhD entre 2, de VG min baja a VG max y se mantiene en desplazamiento máximo, ¿no? Aquí podemos graficarlo, ¿no? Con este ejemplo de un motor S51 Danfoss, pero son las mismas condiciones que se ofrece para Red Rock. Llega a la cuesta, va a VG min. Veamos qué ocurre paso a paso. Primero empieza a avanzar. PCT es menor a la presión de inicio de regulación. Válvula de control se mantiene arriba, se descarga el pistón está en VG-max. En alta velocidad, PCT es mayor o igual que la presión de inicio de regulación. Válvula de control baja, PM1 ingresa al pistón sube hasta VG-min. Tercero, alta velocidad en una cuesta. Presión de inicio de regulación mayor que PCT. Válvula de control sube, PM1 se descarga de drenaje, pistón baja a VG-max. Aquí hay otra explicación sobre una curva que se ha visto, ¿no? Investigando, que se da para Liver, cargadores Liver, información que encontré en internet, y me habla sobre la curva, ¿no? Que ocurre para la CIBM DA. Tenemos la curva de funcionamiento, tenemos ahí al inicio, en el arranque, siempre al arranque del equipo para romper la inercia llega hasta la máxima presión, ¿no? Hasta 400 bares puede llegar, presión máxima. Y de ahí comienza a bajar, ¿no? Comienza a bajar a medida que va aumentando el movimiento del equipo, ¿no? Rompiendo la inercia, cae hasta su presión de trabajo, ¿no? La presión de trabajo con que se desplaza. Entonces tenemos en la condición primera, PCT es menor que la presión de inicio de regulación, en el momento de que está moviéndose el equipo recién, ¿no? La PCT todavía está cargándose, ¿no? En el arranque del equipo y a velocidades bajas, la presión piloto es baja. Ejemplo, PCT es menor a 20 bares, ¿no? Lo que estaba regulado. Entonces, PCT es menor que la presión de inicio de regulación. La válvula se mantiene arriba, PM1 está en descarga de drenaje. Y si PM1 es menor que PhD entre 2, entonces el pistón se mantiene en VG-max, mayor par, menor velocidad de rotación. Puede ver, presión piloto es menor a la presión de inicio de regulación, válvula de control arriba se mantiene, pistón abajo está en VG-max, ¿no? En esa posición. Segundo, presión piloto PCT es mayor o igual que la presión de inicio de regulación. A alta velocidad de traslado, la presión piloto es la máxima. Llega a PCT igual a 20 bares, entonces PCT es mayor o igual que la presión de inicio de regulación. La válvula de control baja, la presión de trabajo, PhD fluye al pistón como PM1, y si PM1 es mayor que PhD entre 2, entonces el pistón sube de VG a VG-min, menor par, mayor velocidad de rotación. Se puede ver. PCT es mayor que presión de inicio de regulación, válvula de control baja, pistón sube, está en VG-min. Ahí ese tramo. Y ahora el siguiente tramo que vemos que cae, ¿qué ocurre ahí? Llega un punto en que el torque cae debido a la mayor velocidad. Por lo tanto, las presiones caen, ¿no? Es tanta la velocidad que el torque comienza a caer y la presión también disminuye porque no necesita tanta presión, ¿no? Para mover el equipo porque está con más velocidad. Y es la misma condición, ¿no? ST es mayor o igual que presión inicio de regulación, válvula de control está abajo y el pistón está arriba, está en VG-min. Continúa en VG-min. Es la misma condición anterior, pero debido a que está en alta velocidad,
llega un momento que el torque ya está por demás, no necesita tanto torque, entonces comienza a caer el torque y comienza a caer las presiones. Otra información del motor ACM, motor manual de instrucción de reparación, encontré esta información donde me da una serie de datos para las pruebas que se dan. Por ejemplo 1, relación de áreas de 5 a 100 en la válvula de control. Presiones establecidas para el sistema hidráulico. Regulación de VG más a VG min en 20 bares. De presión piloto, PST, la que viene de la bomba 4VG, DA. Y 220 bares de presión de trabajo, PHD, ¿no? Está regulada para 220 bares de presión de trabajo, PHD. En ese momento se va a cambiar el estado a VG min. Sube el vehículo, modo traslado, velocidad máxima es igual a presión piloto máxima, ¿no? Claro, a máxima RPM del diésel, el motor diésel va a llegar a ST mayor, ¿no? A 20 bares. Observa el manómetro en PM1, tapón M1, y en PHD, tapón G. A partir de PHD igual a 120 bares de presión de trabajo, la presión PM1 disminuye. Inicio de regulación de PM1 es igual a la mitad de la presión de trabajo, igual a 110 bares. Tenemos las fórmulas de presión de inicio de regulación, ¿no? Y en la del pistón también. Hallando la presión de resorte F mediante el punto de equilibrio, ¿no? Inicio de regulación que hicimos anteriormente, determinamos que la fuerza en el resorte es igual a 9 bares. Y tenemos los datos que nos da Redrock, ¿no? Me dice, en estos valores, ¿no? Me da PHD 220 bares, en PM1 va a ser 110 bares, y PCT está en 20 bares. Ahí es donde inicia ya la regulación de VG más a VG min. Entonces reemplazo estos valores, ya tengo todos los valores, lo meto en la fórmula, y determinamos que está bien, no está en control en equilibrio, va a iniciarse la regulación de VG más a VG min. Aquí igual, ¿no? En el pistón, y del pistón regula a VG min, ¿no? Muy bien, está en esta posición, ¿no? Ya está para iniciar a VG min. Luego tenemos estos valores, vamos a ver, reemplazamos en la fórmula, y determinamos que la presión PCT es mayor a la presión de inicio de regulación, por un bar. Control, por lo tanto, está hacia abajo. La válvula de control está hacia abajo. Entonces, en la presión del pistón, vamos a determinar que la presión PM1 es mayor que la presión de HD entre 2, ¿no? Mayor que 100. Por lo tanto, sube el de VG más a VG min y se encuentra en VG min. Estos datos vamos a comprobarlos. Igual reemplazamos y determinamos que la presión PCT es menor que la presión de inicio de regulación. Control hacia arriba. Reemplazamos estos datos en el pistón. Igual determinamos que la presión no es superior, ¿no? PM1 no es superior a la mitad de la presión de trabajo, por lo tanto está en VG max. Entonces está en esta posición. Entonces con los valores que me da Redrock, puedo determinar o estoy prácticamente concluyendo que ocurre eso, ¿no? La válvula sube o baja y por lo tanto el pistón también sube o baja. Para relación de áreas de 8 a 100 en válvula de control, igualito, las mismas condiciones. Presiones establecidas para el sistema hidráulico, regulación de VG más a VG min en 20 bares de presión piloto, PST, y 220 bares de presión de trabajo, PHD. Sube al vehículo, modo traslado, velocidad máxima igual a presión piloto máximo. Eso sí se entiende. Observe el manómetro en PM1, ¿no? Y en PHD, tapón G. A partir de PHD 220 bares de presión de trabajo, la presión PM1 disminuye. Claro, inicio de regulación PM1 es igual a PHD entre 2, igual a 110 bares. Las fórmulas que nos van a ayudar, los valores que obtuvo Redrock para esas condiciones. Tenemos la condición de equilibrio, reemplazamos en la fórmula, está correcto, control en equilibrio, y pistón también en equilibrio, y va a empezar a regular a VG min. La siguiente, la de arriba, reemplazamos y determinamos que la presión PCT es mayor que la presión de inicio de regulación, ¿no? Por lo tanto, el válvula de control está hacia abajo. Y en el pistón, ¿qué ocurre?
el pistón PM1 es mayor que la presión pH de entre 2, por lo tanto sube, ¿no? De Bgmax a Bgmin y se encuentra en Bgmin. Aquí igual, reemplazo los valores, vamos a ver qué obtenemos. Obtenemos que la presión de inicio de regulación es mayor que la presión PST, ¿no? De piloto. Por lo tanto, el control sube. ¿Qué pasa con el servopistón? Con el pistón, disculpen. Aquí se puede ver que la presión PM1 es inferior, ¿no? A la presión pH de entre 2. Por lo tanto, de Bgmin baja a Bgmax y se mantiene en Bgmax. Sería cuando está en la cuesta, por ejemplo, ¿no? Sería cuando está subiendo la cuesta, ocurre esto.